Lapso de juicio, situación precaria y generosidad. Narración pop maestro. ¿Cuál fue el trato de ese tipo?, preguntó la joven Genin mientras saltaba de árbol en árbol junto a su manejador de Jonin, Mabui. La propia Mabui todavía estaba contemplando ese extraño encuentro. Es extraño que nunca haya oído hablar de alguien como él antes. Es demasiado fuerte para no tener una reputación. A menos que recién esté comenzando. Ese sí. Se veía realmente espeluznante. Uno de los otros Genin murmuró mientras miraba hacia adelante con una mirada ligeramente asustada. Es impropio de un shinobi sorprenderse por la aparición de otro. Especialmente en el campo, donde cada segundo cuenta y las vidas de tus compañeros de equipo están en juego. Mabui dijo mientras se detenía en medio de un claro, indicando a sus discípulos que también se detuvieran. Punto. Pero no puedo negar que su apariencia es inusual. Su fuerza también fue bastante difícil de precisar, probablemente no sea un enemigo que los cuatro pudiéramos haber enfrentado. Continuó mientras miraba a sus alumnos con una mirada aguda. Era mejor para ellos aprender a discernir a personas peligrosas como Ken cuando estaban en el mundo. Todo lo que necesitó fue faltarle el respeto a algún cazarrecompensa sediento de sangre, y probablemente terminarían muertos si tenían suerte. No sé sobre eso. Parecía bastante joven, no creo que tenga ningún problema para enfrentarlo, maestra, dijo uno de los Genin con suma confianza, haciendo que Mabui simplemente suspirara. El otro Genin también asintió, aparentemente de acuerdo con la evaluación de su compañero de equipo. Estoy decepcionado contigo. Pensé que ya te habían dicho esto en la academia. No puedes juzgar a las personas simplemente por su apariencia. Solo por sus reservas de chakra, tenía una ventaja sobre mí. Y por la forma en que se fue, también tiene una ventaja cuando se trata de velocidad y sigilo. Es difícil juzgar sus habilidades con la espada, pero dudo que sean menos, Mabui negó con la cabeza a sus discípulos. Los Genin estaban un poco sorprendidos, ninguno de ellos había logrado darse cuenta realmente de cuán grande era la amenaza que era Ken. ¿Qué pasa con su jutsu? Es poco probable que practique alguno. Dijo que era un samurái, no un shinobi perdido o un ninja desaparecido. Si bien no es bueno tomar sus palabras al pie de la letra, no tenía ninguna razón real para mentirnos. Sobre todo porque probablemente podría habernos matado. El Genin quería hacer algunas preguntas más. ¡Bum! Pero todos fueron interrumpidos por una gran explosión, el bosque y los árboles a su alrededor se sacudieron con el viento mientras todos se cubrían la cara. Una pelea. Mabui se sorprendió. Se suponía que esto era solo una pequeña misión de patrulla, ni siquiera estamos tan lejos de la aldea. ¿Quién se atrevería a acercarse tanto? Gombu. Envía un mensaje al pueblo y síguenos después. Ikari, Chibaru. Ambos vengan conmigo. El Genin asintió rápidamente y siguió las órdenes. Uno de ellos llamó rápidamente a un pequeño pájaro y comenzó a escribir un mensaje, mientras que los otros dos siguieron a su maestro mientras iban rápidamente a revisar las cosas. Mabui y los otros dos Genin avanzaron sin ningún temor, aunque el Jonin se sentía bastante estresado en ese momento. El sentimiento solo se exacerbó cuando vislumbró un cadáver. O lo que quedó de él. Un cuerpo ennegrecido y carbonizado. Sin embargo, por la ubicación de la diadema, rápidamente adivinó quién era esa persona. Un antiguo colega suyo y un Jonin, como ella. Esto es malo. Rápidamente se detuvo en seco cuando vio a otras dos figuras luchando contra otro hombre. Inmediatamente se puso blanca al ver quién era ese hombre. ¿Seza Toyonso? Mierda. Entonces me estás diciendo que 3 Jonin de pleno derecho no son suficientes. Ustedes dos, regresen rápidamente y reúnanse con Gombu. Retírense a la aldea. Esta no es una pelea en la que puedan ayudar. Mabui susurró mientras se agachaba y se preparaba para abordar la pelea en silencio. Los Genin escucharon y se dieron la vuelta, huyendo de la escena, solo a veces mirando hacia atrás con miedo a la espalda de su maestro. Ahora, Mabui necesitaba pensar cuidadosamente en su próximo movimiento. Un ataque furtivo es mi única oportunidad de cambiar las cosas. Era del tipo sensorial, pero aún era una Jonin, sería capaz de cambiar las tornas si lograba lanzar un buen ataque. E iba a usar su jutsu más fuerte para hacerlo. Elemento tierra, pantano del inframundo. Mabui murmuró por lo bajo, terminando de cantar con las manos y golpeando el suelo con ambas palmas con un gruñido. El suelo debajo de Seza, su asesino residente, se convirtió rápidamente en barro, sus pies se hundieron en él cuando lo detuvo en seco su pegajosidad. Seza inmediatamente volvió la cabeza hacia el responsable de eso. Mirando a Mabui por un segundo.
Una mujer algo tetona con piel más oscura y cabello blanco, vestida con un uniforme negro estándar de Jonin. El asesino se humedeció los labios al ver eso, haciendo que Mabui frunciera el ceño. El jutsu le permitió a Mabui sellar un poco su movilidad, mientras se hundía un poco más en el pozo de lodo. Los otros dos Jonin inmediatamente se aprovecharon de eso, uno de ellos rápidamente tomó cierta distancia y comenzó a hacer algunos signos con las manos, mientras que el otro cortó al ninja desaparecido con una espada cubierta de rayos. Seiza los miró con una sonrisa por un segundo, antes de que explotara de inmediato en una gran masa de rayos. Mabui se cubrió los ojos con un gruñido. Un clon. Cuando volvió a mirar la situación, pudo ver claramente que el Jonin más cercano a ese clon quedó inconsciente, mientras que el otro logró esquivar por completo el ataque. Mierda, Mabui sintió que una presencia aparecía a su lado, solo logró girar ligeramente la cabeza hacia un lado antes de que la patearan contra un árbol. Solo pudo escupir un poco de sangre mientras miraba a Seiza con una mirada de odio. El alto shinobi de mediana edad solo la miró con una sonrisa arrogante. Al mirarlo más de cerca, Mabui pudo ver algunas cicatrices en su cabeza calva. También vestía un uniforme de Jonin, aunque el suyo estaba ensangrentado, presumiblemente robado de algún cadáver. No me mató a propósito. Mierda. Estaba enfadada, pero al menos ahora tenía otra oportunidad de acabar con él. El otro Jonin también estaba vivo, por lo que todavía le quedaba algo de esperanza. Planes de cebo, gemelo y colección. Narración pop. Mabui se quedó allí por un rato, contemplando la logística de reunirse y hablar con un samurái real de nivel Kage, que también resultó ser un cazarrecompensas. Ahora, decir que Ken tenía el nivel de Kage podría haber sido un poco exagerado, pero Mabui realmente no tenía un buen marco de referencia sobre nada entre Jonin y un Kage. El criminal que Ken acababa de decapitar también estaba entre un nivel de fuerza alto de Jonin y uno bajo de Kage, pero estaba lejos de ser llamado un Kage real. Claro, la mayoría de los Kage habrían podido matar al criminal con la misma facilidad. Pero había muchos otros que podrían haber sido capaces de hacer lo mismo. El título de Kage solo estaba reservado para los más fuertes de la aldea, pero eso no significaba que el título no tuviera una cantidad de contendientes en cada aldea. Como Jonin, debería haber tenido un poco más de información al respecto, claro, pero todavía era relativamente joven y aún tenía que presenciar el cambio de un Kage en su tiempo como shinobi. Ella no estaba al tanto de la lucha de poder que se producía cuando una aldea cambiaba de liderazgo. Ese era el momento en que todos los poderes ocultos se daban a conocer, compitiendo por el control. La mayoría de la gente se burlaría de Mabui por comparar a un samurái vagabundo con los líderes de clanes establecidos de poderosos shinobi, incluso si lo hiciera sin saberlo. Pero Mabui no era ignorante, y sabía muy bien que había muchos más fuertes que ella en el mundo. Pero también era muy consciente de que cuando se trataba de velocidad, había pocos que pudieran jactarse de ser tan rápidos como lo que Ken había mostrado. Y actualmente, todas esas personas eran maestros de alguna técnica de movimiento, ya sea una técnica secreta o un dominio regular de lo básico junto con un gran talento. Había visto muchos de ellos, y se consideraba que su Raikage era el más rápido en ese momento. Solo en velocidad, sin ninguna técnica establecida, Ken ya estaba cerca de la cima. Y eso no fue todo. Sus técnicas eran algo completamente diferente, ella no tenía conocimiento real de ellas, pero Mabui podía suponer que eran mucho más complejas de lo que estaba acostumbrada. Controlando todo, desde su respiración hasta la temperatura de su cuerpo. Control absoluto sobre el propio cuerpo, siendo capaz de mezclarse perfectamente con el entorno. Quien haya creado esta técnica debe haber sido un genio o un loco. Había oído hablar de personas que eran capaces de controlar sus cuerpos hasta niveles repugnantes, pero ninguno era capaz de hacerlo y ocultar su firma de chakra también. El samurái ciego frente a ella pudo hacer precisamente eso. Ken luego procedió a buscar el cuerpo del criminal por un tiempo, encontrando algunos pergaminos y almacenándolos en el mismo pergamino que la cabeza. Eso le dio a Mabui un poco más de tiempo para calmarse y recuperar su orientación. Afortunadamente había conocido a uno o dos Kage antes, así que sabía cómo comportarse. Ella debía tratarlo con el respeto acorde con su fuerza, siempre y cuando él no llevara sus colmillos hacia su aldea. Incluso sin un pueblo que lo respalde, un individuo con su fuerza puede resultar un enemigo digno para cualquier pueblo escondido. Mientras seguía contemplando eso, la cazarrecompensas de nivel Kage simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el bosque. Comilla se espera, Mabui dijo instintivamente, queriendo al menos agradecer a Ken por salvarla.
Pero al mismo tiempo, se había dado cuenta de lo conveniente que era la situación. Ken simplemente comenzó a salir del bosque tan pronto como el criminal se distrajo con ella. Espera. Me estaba usando como cebo. Debe haber conocido las tendencias del criminal y su probable ubicación. Supongo que nos ha estado siguiendo desde que nos conocimos. Oh. Disculpas por usarte como cebo. En verdad, Ken ni siquiera se molestó en ocultarlo tampoco. ¿Por qué lo haría? Cualquiera con cerebro y algo de previsión habría podido llegar a esa conclusión, y mucho menos las personas que formaban parte del mundo shinobi. Iba a agradecerte. Pero supongo que nos usamos mutuamente hasta cierto punto. De hecho, no me debes nada. Ni yo te debo nada. Esa disculpa fue principalmente por cortesía. Ken dijo mientras continuaba caminando hacia el bosque. Mabui en ese momento también se levantó, pero no lo persiguió de ninguna manera. No es como si pudiera seguirle el ritmo. Aunque estoy seguro de que a los Raikage le hubiera encantado conocerlo. Entonces Ken se detuvo de repente, girando la cabeza en una dirección e inclinándose ligeramente de manera confusa. Boom. Se escuchó una explosión en la distancia, y los ojos de Mabui también se abrieron cuando escuchó de dónde había venido exactamente. Comillas mierda. Mis estudiantes rápidamente se levantó y corrió en esa dirección, ignorando su cansancio mientras pasaba junto a Ken, quien todavía estaba parado allí con un poco de confusión presente en sus gestos. Los genin están en peligro. El criminal está muerto, de eso estoy bastante seguro. El enemigo shinobi atacaría tan cerca de una aldea oculta. ¿No es esto demasiado descarado para ellos? Con un poco de curiosidad, Ken decidió investigar un poco más la situación. Inmediatamente se convirtió en un borrón, ya que su velocidad lo llevó a través del viento, pasando de hoja en hoja y llegando a la fuente de la explosión. De hecho, llegó allí un poco antes que Mabui, ya que su velocidad excedía con creces la de ella. La escena que vio era más o menos lo que esperaba. Los genin estaban en su mayoría inconscientes, y los dos niños sufrían quemaduras en sus cuerpos. La única que aún estaba consciente era la niña, y la sostenían por el cuello, y Ken solo podía levantar una ceja al sentir a la persona que la sostenía. No lo acabo de matar. ¿Era un clon? No, su aura es ligeramente diferente, no más débil, sino diferente. Entonces simplemente marcó para Ken. También fue una conclusión bastante fácil de llegar. Un hermano gemelo oculto, Eso explicaría cómo el criminal siempre logró escapar de cada situación. Incluso si Seiza fuera un poco mejor que algunos Jonin, no debería haber sido capaz de causar tantos problemas a un pueblo entero. Comillas Ikari gritó Mabui cuando finalmente llegó a la escena, inmediatamente miró al genin que estaba siendo sostenido por el cuello. Comillas Escapaste de tu hermano mayor. Supongo que tiene debilidad por las mujeres atractivas. El hermano gemelo habló con una sonrisa. Comillas mi tipo es más como este aquí. Luego dejó caer el genin en el suelo, lo que permitió que la niña finalmente obtuviera un soplo de cabello fresco. La recompensa de Red Dot y Grass. Narración Poba, el tercer Raikage, sonrió mientras leía los informes en su escritorio. Sus dientes afilados masticaron algunos dulces mientras averiguaba más y más sobre el cazarrecompensas del que había estado escuchando tanto constantemente. Ya habían pasado algunos meses desde que el Raikage escuchó por primera vez que The Red Dot estaba en su territorio. Esa fue su primera aparición real para el mundo shinobi en general. Mabui, uno de los Jonin en la escena, logró darle bastantes detalles adicionales sobre el asesino, como sus antecedentes básicos y lo que logró observar de su carácter. En el mundo shinobi, era conocido como una figura escurridiza, pero también extremadamente peligrosa, al menos para sus objetivos. Cuando aparecía, generalmente significaba que alguien en el área iba a morir. Y aún no había fallado ni una sola vez en la recolección de la recompensa que buscaba. Era alguien lo suficientemente fuerte como para decapitar a un Jonin desde 100 metros de distancia con nada más que un pequeño cuchillo. El Raikage encontró ese hecho bastante impresionante. Un asesino confiable que trabajaba independientemente de las aldeas y perseguía a los criminales que también podrían resultar molestos para dichas aldeas. El punto rojo también era casi imposible de rastrear, no dejaba una sola huella mientras caminaba. Se decía que su paso era más rápido que el de un gato e incluso más silencioso. Un poco inusual para alguien con antecedentes de samurái, pero no era alguien para juzgar. Aún así, a pesar de su habilidad, encontrarse con él no era exactamente algo raro. El Bounty Hunter realmente no se molestó en esconderse de los que no eran objetivos, o incluso de los objetivos reales.
A veces, incluso acampaba y asaba carne abiertamente, confiado en que nada podría hacerle daño. El Raikage recordó que en realidad se rió a carcajadas cuando escuchó eso por primera vez. Podía apreciar a un hombre con tanta confianza. Por supuesto, el Raikage solo lo apreciaba porque tenía la fuerza para respaldar su confianza. No era una oveja, no era un buhonero o comerciante inocente, era un carnívoro, un verdadero depredador. Uno que ya había consumido las vidas de docenas de criminales de alto perfil en el corto lapso de unos pocos meses. No tenía motivos para esconderse, nadie de quien esconderse realmente. Podía sobresalir con confianza sin ningún miedo y sin ninguna preocupación. Pero cuando realmente se escondía, nadie podía sentirlo, sin importar su rango. Claro, ningún Kage había ido tras él, pero eso no lo hacía menos impresionante. Aquellos que lograron toparse con él descubrieron que era un individuo extremadamente profesional, también extremadamente educado. Básicamente era cualquier cosa a la que el mundo shinobi no estaba acostumbrado. Un cazarrecompensas profesional que no era un mochilero de mala calidad que buscaba ganar dinero fácil luchando contra algunos bandidos débiles. El Raikage también notó que el asesino era lo suficientemente inteligente como para nunca perseguir a ningún ninja relacionado con ninguna de las aldeas ocultas, claramente manteniendo una postura neutral en su guerra y sin importarle mucho. Era una estrategia que le permitía viajar libremente por cada territorio, y en su profesión, era lo más inteligente que podía haber hecho. Ahora, el Raikage en realidad conocía a The Red Dot por otro nombre. Ken, un nombre simple, corto y bastante descriptivo. El kanji para Blade. Muy apropiado para él. Ahora, el Raikage ya había intentado reclutar a Ken una vez, pero Suambu no pudo hacer que Ken se reuniera con él. Realmente no se ofendió, simplemente estaba en línea con el modus operandi, de Ken. Siempre con mucho cuidado de no tomar partido ni asociarse con ninguna aldea oculta. Y aunque estaba frustrado, no podía culpar al cazarrecompensas por su abstinencia cuando se trataba de sus sangrientos conflictos y luchas de poder. Aún así, si va a mostrar sus colmillos en mi aldea, no dudaré en pelear con él. Demonios, en realidad podría ser divertido. El epíteto o apodo de Ken ahora era el punto rojo. No era conocido públicamente por ningún otro nombre, y el apodo obviamente provino de la máscara que se puso. El epíteto ahora había ganado un significado propio. Al menos siguiendo a los autores del libro de Bingo. Piensa en la vida de alguien como una sentencia. Una oración siempre termina naturalmente con un punto negro al final de ella. El punto rojo es más parecido a terminar una oración que aún podría haber continuado, o poner fin a una oración justo en el medio. Ahora, el Raikage encontró el apodo y la descripción un poco ridículos. Todos los shinobi asesinados, después de todo, no solo Ken. Aún así, el Raikage no pensó que fuera del todo inadecuado. La forma de matar de Ken era a menudo mucho más aterradora que los métodos a los que estaban acostumbrados. Como la mayoría de las veces, sus víctimas morirían antes de que supieran que estaban siendo cazados en primer lugar. Claro, eso era técnicamente lo que todos ellos deberían haber podido hacer como shinobi. Pero en realidad hacer ese tipo de cosas constantemente contra High Rank Jonin no era algo de lo que incluso el Kage pudiera presumir. Además, la descripción seguramente era algo poética en cierto sentido, no es que fuera un gran admirador de las artes literarias. La descripción probablemente fue solo los escritores de Bingo Book tratando de encontrar algún tipo de significado en la apariencia o las acciones de Ken. Después de todo, era un Rougenin de rango S. El rango S generalmente se reservaba para shinobi extremadamente poderosos, las aldeas principales en su mayoría otorgaban ese rango a shinobi de nivel Kage. Sin embargo, hubo excepciones, algunos Jonin y Anbu de alto nivel con crímenes especialmente atroces a veces llegaron al rango S, pero en su mayoría fueron clasificados para que los persiguieran más rápido. En el caso de Ken, todos los daimi de las naciones elementales consideraron adecuado darle ese rango universalmente en todos sus libros de bingo. Cada pueblo también tenía su propia versión del Bingo Book. Por lo general, estaban formados por objetivos de alto perfil del pueblo. Personas que pongan en riesgo la estabilidad del pueblo o que perjudiquen sus intereses. El libro de bingo que Ken parecía estar usando era el emitido por la Tierra de Hierro. Aparentemente, sus recompensas también se estaban cobrando allí. Me pregunto si puedo convencerlo de que persiga a algunos criminales que representan una amenaza para nuestra aldea. Incluso si no consigo que se una a mí, al menos puedo contratar sus servicios. La conspiración de hierba y raíz.
Narración pop. Ken no perdió mucho tiempo en atar al hombre que acababa de noquear. Había sido fácil, sorprendentemente así. Ken ciertamente esperaba tener bastantes problemas para enfrentarse a un supuesto cage killer. Para un objetivo tan valioso, seguro que fue una decepción. Aunque su velocidad me tomó por sorpresa, no fue tan buena en comparación con la mía. La velocidad de Akira era mayor que cualquier cosa que Ken hubiera visto antes. Pero aún así no fue nada demasiado impactante o impresionante, especialmente porque Akira no parecía tener nada para respaldar esa velocidad. ¿Cómo diablos este tipo mató a un Kage? Lo entendería si tuviera impresionantes habilidades de sigilo y asesinato, pero no parece ser tan especial en ese sentido. Ken ya había juzgado las habilidades de Akira por lo que se había mostrado antes. Un shinobi habilidoso y un asesino entrenado habrían sido mucho más difíciles de tomar por sorpresa, incluso si Ken pudiera acercarse sigilosamente a ellos, estarían alertas en todo momento. Lo que haría que los ataques furtivos fueran un poco más difíciles. Akira no estaba tan alerta, a pesar de que había establecido un campamento justo fuera del territorio de Kusagakure. Para Ken, eso solo hizo que la situación pareciera mucho peor. Quizás interrogarlo antes de entregarlo a Grassville sería una mejor jugada, entonces Ken arrastró el cuerpo inconsciente de Akira y lo ató a un árbol. Ahora, mientras espero a que se despierte. También podría ver qué otras pertenencias tiene sobre él. Ken buscó a Akira y logró encontrar algunos pergaminos. Unos que no podía leer del todo. Con un suspiro, Ken hizo algunas señas rápidas con la mano, se mordió el dedo y presionó la palma de la mano contra el suelo. Jutsu de invocación, su voz aburrida salió cuando una pequeña bocanada de humo apareció cerca de su mano. El humo se disipó rápidamente, revelando una pequeña tortuga, mirando perezosamente a Ken. ¿Comillas qué? Preguntó la tortuga en un tono pequeño, algo bajo. A pesar de su tamaño, su piel arrugada mostraba que la pequeña tortuga era bastante vieja. Al menos mayor que Donatello, Akira, a quien Ken había convocado antes. Necesito que leas algunas cosas para mí. Ken dijo mientras cruzaba los brazos e inclinaba la cabeza hacia la pequeña criatura frente a él. «¿Cómo sabes que no nos gusta leer cosas para ti?», dijo la pequeña tortuga mientras parpadeaba lentamente un par de veces. Sí, tú y los de tu especie tienen la costumbre de no ser particularmente útiles», dijo Ken mientras agitaba su mano alrededor, y la pequeña tortuga vieja solo lo miraba sin ninguna expresión. El hecho de que no todos seamos particularmente alfabetizados no significa que puedas burlarte de nosotros, dijo la pequeña tortuga mientras golpeaba el zapato de Ken con la cabeza. Aunque sus acciones expresaron algo de ira o frustración, su tono y expresión permanecieron completamente en blanco. El hecho de que la mayoría de ustedes no sepa leer y escribir no es un problema. El hecho de que pedir su ayuda requiera una gran cantidad de pescado es molesto. Tenemos que gastar una buena cantidad de dinero en efectivo en sus molestos servicios caros. ¿Por qué no pueden conformarse con frutas y bayas como las tortugas regulares? Todos tenemos nuestros gustos, Ken. Dudo que tengas algún pez contigo, pero te ayudaré por ahora, ya que eres verdaderamente el único sabio con el que nuestra especie ha sido contratada. Pensé que esa era la razón exacta por la que no quieres hacer cosas gratis. ¿Cómo lo harían los contratos regulares? Ken habría puesto los ojos en blanco si tuviera alguno. No sabía específicamente que era un sabio, pero no era como si las tortugas estuvieran dispuestas a responder. Las tortugas eran los únicos animales con los que podía hablar, y casi todos los que había convocado lo habían llamado sabio. Al preguntarles qué significaba eso en realidad, la mayoría parecía evitar responder o simplemente cambiar de tema. Todo sucedió debido a su primera convocatoria. Cuando de alguna manera se las había arreglado para convocar al mayor entre ellos. Le había dicho algo bastante interesante. Aunque eres uno con la naturaleza, pareces ignorar su voluntad y desatender sus reglas. No eres un sabio tortuga, ni eres un sabio sapo. ¿Qué tipo de sabio eres? Ni siquiera puedo discernir. Incluso tú no pareces consciente de lo que eres. Todos los signos indican que eres un monstruo mucho más grande de lo que había previsto. Fue en ese momento que el contrato de Ken con las tortugas se tensó un poco. Con el mayor sin querer asociarse con Ken en absoluto. Afortunadamente, Ken pudo influir en ellos de alguna manera. Llegaron al acuerdo de que las tortugas solo lo ayudarían bajo el pretexto de que les estaban pagando. Donatello, Akira, fue el encargado de entregar las recompensas, y Toso manejó el pago cuando recibió las recompensas. Para Ken, era un sistema molesto y una pérdida de recursos para algo que, de otro modo, debería haber sido gratuito.
Pero era innegable que su contrato fue lo que hizo posible su viaje de recolección de recompensas y, por lo tanto, la construcción de su organización. Entonces Ken se vio obligado a mantenerlos en su nómina. Tampoco tenía ninguna otra convocatoria en la que pudiera confiar, por lo que se las arregló con lo que tenía. La pequeña tortuga cuyo nombre Ken no se molestó en aprender leyó algunas cosas de ese pergamino, aunque lentamente y con un tono aburrido. Y gracias a eso, Ken ganó un poco de perspectiva. El manual de técnicas secretas de Grass Steel, el espadachín ciego podía suponer que el pergamino pertenecía a Kusagakure. ¿Se lo robó? ¿Está esto relacionado con por qué la aldea oculta lo quiere vivo? Ken solo podía especular sobre ese punto, pero parecía tener sentido. Ken deshizo la invocación mientras reflexionaba sobre algunas cosas. Procedió a sentarse en la hierba y esperó a que su objetivo se despertara. Cualquier pregunta que tenga, este hombre puede responder. Ken esperó alrededor de 20 minutos en esa postura, sentado en el suelo con las piernas cruzadas. La hierba alta que lo rodeaba dificultaba que lo vieran desde la distancia, pero se paró directamente frente al objetivo, revelando un poco su posición, aunque dudaba que alguien lograra sentirlo de todos modos. Era normal que Ken pensara en formas en que los enemigos podrían acercarse a él. A pesar de que generalmente permitía que otros se acercaran a él. Después de todo, tener su objetivo atado a un árbol justo enfrente de él ciertamente lo hizo un poco menos acogedor para los visitantes. Después de todo, no se especificó si el Kage Killer tenía o no aliados o cómplices. Y Ken supuso que lo hizo después de juzgar su fuerza, pero todas sus preguntas iban a ser respondidas pronto, cuando sintió que el patrón de respiración de Akira cambiaba, los latidos de su corazón volvían a un estado más activo. Ken sonrió mientras esperaba pacientemente a que su prisionero abriera los ojos. Esperó así durante otros 2 minutos, antes de fruncir el ceño un poco. ¿Cree que puede pretender estar dormido a mi alrededor? ¿Cómo exactamente planeas revisar tu entorno sin abrir los ojos? No me pareces mucho del tipo sensorial, dijo Ken mientras se ponía de pie lentamente. El espadachín ciego luego tocó su muñeca, una katana normal apareció en su mano con una bocanada de humo. En el tiempo que le tomó a una mosca batir sus alas 5 veces, la hoja se incrustó en el árbol justo al lado de la cabeza de Akira, rozando levemente su mejilla con una precisión inmaculada. Hizo que el cautivo se estremeciera e inclinara ligeramente la cabeza en la otra dirección. Después de eso, la giga obviamente había terminado, el Kage Killer abrió los ojos, el sudor le llenaba la frente mientras miraba al hombre enmascarado frente a él. Punto. Solo tenía que ser él. Akira apretó los dientes ante ese pensamiento. De todos los que intentaban cobrar su recompensa, solo tenía que ser el escurridizo Red Dot. Uno que ya había alcanzado el estatus de leyenda a los ojos de muchos. Sin embargo, su reputación, así como su apodo, lograron generar una pregunta en la mente de Akira. ¿Pero por qué no me ha matado todavía? El cabello largo y rebelde de Ken ondeaba con el viento mientras inclinaba levemente la cabeza. Puedo adivinar un poco por qué estás confundido. Nadie ha vivido tanto tiempo después de enfrentarme, con la excepción de los 7 espadachines, supongo, pero su reloj no se detiene. ¿Qué quieres de mí? Akira dijo mientras luchaba un poco contra las cuerdas que lo ataban. ¿Estoy confundido? ¿Sabes siquiera por qué te persiguen? Preguntó Ken, con la cabeza aún inclinada mientras agarraba su katana y la volvía a colocar en el sello de su muñeca, la hoja desaparecía en una bocanada de humo. Obviamente por mi generosidad. ¿Por qué otra razón alguien como tú me buscaría? Akira había aceptado de alguna manera el hecho de que iba a morir. No estaba dispuesto a rogar por su vida, no quería que sus últimos momentos parecieran patéticos. Ken podría respetar eso de alguna manera. Sin duda, era más respetuoso que los hombres adultos que había visto llorar y suplicar que lo salvaran con mocos goteando por todo el lugar. La recompensa es una cosa. Pero tu crimen es lo que te otorgó esa recompensa. ¿Crimen? Obviamente, porque robé ese maldito y estúpido pergamino. Lo llevaba conmigo, así que ya deberías tenerlo, dijo Akira con el ceño fruncido. Ya veo, o se está haciendo el tonto y tratando de detenerse por algo, o en realidad no ha matado al Kusakage. Ken reflexionó sobre eso por un segundo antes de decidir juzgar la reacción de Akira dándole un poco más de información. Estás acusado de haber matado al líder de Kusagakure. Punto. ¿De qué diablos estás hablando? La voz de Akira sonaba absolutamente sorprendida, pero Ken podía sentir algo más. Con sus agudos sentidos, Ken se las arregló para notar el latido del corazón acelerado y el cabello erizado en la parte posterior de su cuello.
Akira se sentía principalmente asustado, escondiendo su miedo detrás de una fachada de valentía. Comillas, esto no tiene ningún sentido. Juro que no lo maté. Solo me colé y robé ese pergamino. Un comprador anónimo iba a pagar una prima por él. La voz de Akira temblaba, su tono traicionaba su valiente fachada de antes mientras la realidad de la situación comenzaba a asimilarse. Ser perseguido como asesino era mucho peor que ser perseguido como ladrón. Pasó de perder potencialmente su brazo a simplemente perder su vida. Aunque ahora tenía algo de sentido porque alguien como Red Dot lo perseguía. No tengo ninguna razón para inventar esto. No encuentro placer en menospreciar a mis objetivos. Por tu reacción, puedo suponer que te han tendido una trampa. Ken se frotó la barbilla durante unos segundos mientras trataba de pensar más en cómo manejar la situación. Por un lado, mentirle a Ken era casi imposible. A menos que uno pudiera controlar perfectamente los latidos de su corazón y las funciones de su cuerpo, las mentiras eran fáciles de discernir para Ken. Bueno, ese era solo el caso de la gente normal. El detector de mentiras de Ken no funcionó en psicópatas completos que podían mentir sin pestañear. Pero algo le dijo al espadachín ciego que Akira estaba lejos de ser un maestro manipulador. Este asunto se ha vuelto mucho más problemático de lo que había anticipado. Aunque solo puedo culparme a mí mismo, hubo muchas señales de alerta con esta situación. Por una fracción de segundo, la idea de simplemente matar a Akira y cobrar la recompensa apareció en la mente de Ken. Pero había algo que lo irritaba. ¿Es este tipo siquiera un shinobi? ¿Puedo estar seguro de la información que tenía en este momento? Comillas, ¿eres ladrón de profesión? Ken preguntó mientras aún contemplaba si involucrarse más en la situación podría beneficiarlo de alguna manera. Comillas, sí. Lo he estado haciendo desde que era un niño. Aprendí algunos trucos en el camino. Akira sonrió con una pizca de orgullo, olvidando un poco su posible fallecimiento por unos segundos. Punto. ¿Me estás diciendo que este tipo es autodidacta? Es más rápido que cualquier jonin al que me haya enfrentado hasta ahora. Comillas, ¿cuántos años tienes en realidad? Ken dijo mientras se acariciaba la barbilla una vez más. Sus intenciones eran bastante claras. Parece bastante talentoso. Reclutarlo en realidad podría ser una empresa que valga la pena. Tengo 19 este año. ¿Por qué me preguntas todo esto? Akira dijo mientras continuaba tratando de moverse mientras estaba sujeto por sus ataduras. Obviamente me gustaría saber más sobre ti. Esta situación es bastante inusual después de todo. Los informes de que te había llamado ex-chunin. ¿Alguna vez estuviste afiliado a algún pueblo oculto? Ken decidió continuar con su interrogatorio por el momento. Aunque quedó bastante claro que básicamente ninguna de la información que le dieron parecía reflejar la realidad. Akira estaba un poco extrañado por la línea de preguntas. Pero, sinceramente, estaba contento de responder siempre que eso significara que viviría un poco más. Nunca he sido un shinobi. Bueno, le robé algunas técnicas a los shinobi, pero en realidad nunca me enseñó una aldea oculta. Las palabras de Akira salieron mientras él negaba con la cabeza una vez más. En ese momento, Ken se estaba enojando un poco. Pensar que irían tan lejos como para engañarme para que persiga a un ladrón al azar y lo traten como un asesino. Necesito prestar más atención a cómo elijo mis objetivos en el futuro. Entonces Ken suspiró, y con un movimiento de muñeca, la cuerda que ataba a Akira se cortó de inmediato. Akira se asustó al principio al ver moverse la mano del punto rojo, pero se relajó un poco cuando sintió que la cuerda que lo ataba se cortaba. Desafortunadamente, esa relajación lo llevó a plantarse boca abajo en el suelo frente a Ken. Comillas, gracias, dijo Akira mientras se ponía de pie de inmediato, aún arrodillado mientras miraba a Ken con una sonrisa tonta en su rostro. Agradéceme más tarde, todavía estás en un gran lío. Ken negó con la cabeza mientras giraba la cabeza y miraba alrededor del bosque. Cada vez se reúnen más personas. Están bastante lejos de aquí, pero ciertamente ya han visto a Akira. Bueno, confío en que podré huir, dijo Akira mientras se levantaba lentamente, finalmente parándose en toda su altura, un poco más alto que el mismo Ken. Dudoso. Este lugar ya ha sido rodeado. Ken dijo mientras dejaba caer sus manos a un lado, preparándose para encontrarse con los recién llegados que aún estaban esperando para dar a conocer su presencia. Comillas, Kuke, dijo Akira cuando también se puso alerta de inmediato, tragando saliva mientras buscaba su cinturón para sacar un kunai, solo para no sentir ninguna arma sobre él en absoluto. Ken obviamente lo había despojado de objetos afilados, como normalmente se haría con un prisionero. Sin embargo, el espadachín ciego no vio ninguna razón para tratar a Akira como un prisionero,
sino que le devolvió al ladrón su bolsa, permitiéndole armarse, por si acaso. Comillas, ¿qué tan bueno eres peleando?, preguntó Ken mientras se cruzaba de brazos y seguía mirando alrededor. Bueno, diría que soy lo suficientemente promedio. Ken solo pudo negar con la cabeza ante la respuesta no tan segura que había recibido. Genial. Veamos si estas personas están dispuestas a hablar. Prefiero evitar masacrarlos si es posible. Envolvimiento y atención dirigida. Narración. Las manos de Akira temblaron un poco mientras se preparaba para defenderse, pensó que la situación era bastante grave si Red Dot afirmaba que no podría escapar. En su ansiedad, se perdió un poco la parte en la que Ken dijo que quería evitar masacrarlos, por lo que ahora pensó que iban a tener una pelea difícil en sus manos. Esperemos que podamos razonar con ellos. No te hagas ilusiones con la diplomacia, Akira. Cuando alguien te persigue de esta manera, es probable que haya tomado una decisión mucho antes de verte, dijo Ken en su habitual tono tranquilo y sereno. ¿Cómo diablos es tan fácil para él mantener la calma? Asumo que enviaron a shinobi fuertes tras de mí, ya que mi crimen es de tan alto perfil, que incluso un Jonin probablemente no podría escapar en esta situación. En su historia, nunca hubo ningún precedente de asesinar al líder de un pueblo oculto y salirse con la suya. Incluso si Akira no asesinó al Kage, todavía fue acusado de ello, lo que significaba que sus posibilidades de supervivencia habían disminuido drásticamente. Bueno, al menos estaban en su mente. Por lo menos no murió para Ken, ¿verdad? Sin embargo, su talento fue lo único que le salvó la vida por completo, ya que Ken ya había decidido acogerlo y entrenarlo. Bueno. Si no es el punto rojo, una persona dio un paso adelante, con docenas de ojos mirando el claro desde todos los lados, todos mirando a Ken y Akira desde la cubierta de los árboles. Sin embargo, su tapadera no significó nada para Ken. El que habla se siente un poco extraño, pero a nuestro alrededor, hay 10 shinobi de nivel Jonin, alrededor de 30 chunin. Los chunin están aquí solo por los números, carne de cañón glorificada, todos ellos parecen ser adultos o en su adolescencia tardía. Promedio en el mejor de los casos. Aún así, sus números significaban que no eran solo cazadores de recompensas al azar. Eso hizo que Ken reconsiderara la situación por un momento, lo que llevó a un silencio prolongado para dirigirse al claro, ya que el shinobi parecía estar cada vez más ansioso con cada segundo que pasaba. Silencioso, Supongo que te hemos pillado por sorpresa. No te preocupes, podemos perdonarte si nos ayudas a cuidar de ese tipo detrás de ti. ¿Comillas sorpresa? Lo siento, pero estás a unas décadas de poder tomarme por sorpresa. Por supuesto, solo si tu talento te permite crecer tanto, dijo Ken en un tono muerto, sin molestarse en actuar amigable. Estaba dispuesto a llegar a un acuerdo si era posible, pero no tenía mucho dinero encima, ni estaba realmente dispuesto a pagarles. Arrogante, Supongo que tu reputación se te subió a la cabeza. Independientemente, nuestra misión no tiene nada que ver contigo. El hombre extraño saltó frente a Ken, sus brazos moviéndose extrañamente mientras lo hacía. Ustedes parecen bastante organizados. No algunos cazarrecompensas al azar, eso es seguro. También huelen a hierba, lo sabían, Ken dijo mientras se paraba frente al Jonin. Después de todo, los Kusagakure se involucraron. Supongo que no se puede evitar, probablemente estaban rastreando a Akira incluso antes de que yo comenzara a colocar mis trampas. Ken se apresuró a suponer que Kusagakure en realidad había enviado 10 equipos liderados por Jonin tras Akira. Para un pueblo grande, tal movimiento habría sido bastante pequeño, pero para un pueblo pequeño como Kusagakure, fue una parte bastante buena de sus fuerzas entrenadas. Comillas. Ciertamente eres perspicaz. No te involucres más en este lío, no es de tu incumbencia. Solo estamos aquí para capturar al que mató a nuestro líder. Dijo el Jonin mientras extendía una palma hacia Ken, obviamente actuando como si estuviera esperando evitar una pelea con el escurridizo Red Dot. Tenía sentido, pero algo sobre la situación todavía le molestaba a Ken. Si nos enfrentamos a los dos, ciertamente vamos a sufrir algunas pérdidas. Porque ninguno de ellos está siquiera herido. El Jonin pensó para sí mismo mientras indicaba a sus tropas que se prepararan para la batalla. Ken obviamente notó que algunos de ellos estaban tomando sus posiciones y preparando señales con las manos. No estaba exactamente complacido. Como puedes ver, él ya está conmigo. Te aseguro que lo llevaré a tu pueblo, según nuestro acuerdo. Ese era nuestro próximo destino en realidad. Dijo el espadachín ciego mientras golpeaba el suelo con la punta de sus zapatos.
Ken ni siquiera se inmutó cuando mintió, ni los latidos de su corazón cambiaron de ninguna manera. Incluso si era poco probable que el shinobi tuviera alguna habilidad similar a su detector de mentiras, el espadachín ciego prefería tener cuidado. Bueno, no puedo notar ninguna restricción en él. ¿Cómo es que incluso tiene sus armas?, dijo el Jonin cuando la atmósfera a su alrededor comenzó a ponerse tensa. No tengo por qué tener miedo de mi prisionero solo porque está armado. Te aseguro que ahora no es menos inofensivo para mí de lo que hubiera sido mientras estuviera atado a un árbol. El Jonin se burló un poco al escuchar eso, obviamente sin creerle al punto rojo. Los rumores pintan que el punto rojo es bastante poderoso. Al menos por encima del nivel de la mayoría de los Jonin. Pero parece bastante sereno incluso en esta situación. Realmente no puede estar al nivel de un Kage. Grass Village estaba pasando por algunos cambios, pero ninguna de las personas presentes estaba al tanto de lo que realmente estaba sucediendo. Aunque eran una fuerza considerable, todos eran herramientas para los verdaderos líderes de la aldea, los clanes. Para ellos, solo tenían la tarea de algunas cosas. Su misión era en realidad bastante cortada y seca. Mata al que asesinó al Kage y recupera su cuerpo intacto, y mata al punto rojo. Se las habían arreglado para acechar a Akira por un rato, manteniéndose a una gran distancia incluso cuando Ken había llegado. El plan era sencillo. Espera a que los dos se encarguen del otro. Eliminaremos al rezagado y completaremos nuestra misión. Ken ya había ganado su propia recompensa en algunos círculos después de rechazar algunas invitaciones. Y fue contactado específicamente por la recompensa de Akira para que este escenario exacto se desarrolle. Desafortunadamente, la situación cambió por completo, ya que todos habían subestimado severamente a Ken. El espadachín ciego aún no sabía que él también era un objetivo, pero por la reacción de las personas a su alrededor, estaba recibiendo una pista bastante grande. Nunca estuviste dispuesto a dejar que ninguno de nosotros saliera de aquí con vida, ¿verdad? Ken preguntó mientras daba un paso adelante, parándose cara a cara con el shinobi especial mientras apretaba los puños. El shinobi saltó rápidamente hacia atrás, sacando una bola metálica grande, del tamaño de una pelota de fútbol, atada a una cadena de un pergamino en su cinturón, que parecía ser su arma preferida.